Y bueno, mis amigos, todo listo para este primer video del día. Estamos aquí improvisando un poquito con el celular. Vamos a estar unos días así debido a varias cosas que estoy resolviendo. Y bueno, realmente, como sea, vamos a seguir haciendo videos. Al menos es lo que yo planeo y ojalá realmente funcione bien. Muchachos, vamos a repasar varias cosas que me he encontrado y que me han parecido cuanto menos llamativos. Me gustaría, cracks, que revisáramos muy rápidamente para empezar algo que ha dicho Javi Miguel, que si no estoy equivocado, este periodista fue el que estuvo denunciado hace un tiempo por Javier Hernández, don Xavier Hernández, y bueno, realmente ha dicho algo muy interesante. Sobre el final vamos a repasar algo de Vinicius que se dice de él en Brasil y que me llama mucho la atención porque tengo unos datos que vamos a hablar un poquito sobre esto, así que presten mucha atención. Vamos a darle play. Bastante balsa de aceite la relación Mbappé-Vinicius, porque Mbappé es muy inteligente y sabe cómo tiene que ir gestionando los pasos para llegar a ser el monopolizar el Real Madrid. Pero ya el año que viene, cuando el Balón de Oro ya sí que de verdad esté en juego y haya dos gallos, que será Vinicius y él, a partir de ahí sí que yo quiero ver cómo se gestiona todo. Porque, insisto, es imposible de gestionar dos gallos de este nivel. Bueno, imposible. Los dos ¿no? quieren el Balón de Oro, es imposible. Pero no ¿cómo tiene que no? ¿Por qué nada, imposible? Pero ¿cómo que no? porque nos pasó con Ronaldinho y esto bastante. Y bueno, chicos, ahí me mandaron un anuncio, vamos a revisar. Y bastante curioso, es bastante curioso porque todavía esta gente está hablando con este cuento, con este tema. Pero me da mucha risa porque empezaron que no, que esta misma temporada va a ser insostenible. Se habló que el Real Madrid ya estaba planificando deshacerse de Vini porque realmente iba a ser insoportable la situación que iban a vivir estos señores. Y bueno, ya nos fijamos y nos pudimos percatar todos, absolutamente todos, de cómo realmente quedó ese tema entre Vinicius y el señor Kylian Mbappé. Es que es sencillamente vergonzoso. Son unas mentes absolutamente brillantes. Ahora están con el cuento de a partir de la siguiente temporada, que no sé qué, que no sé cuál. Y estos señores nos han demostrado ya que ellos están para ayudar al equipo, que están allí para hacerlo. Y de hecho Vinicius amablemente y solidariamente le ha estado cediendo penaltis a Vinicius, a Mbappé, perdón. El mismo Mbappé ha comentado que él realmente se siente cómodo jugando con Vini y le agradece públicamente también lo del gesto de los penaltis y eso. Pero vamos a seguir avanzando solamente para que vean cómo es esta gente manipuladora e increíble. Vamos a pausar para buscar el otro video. Chicos, tenemos aquí el otro video y quiero que lo escuchemos muy rápidamente porque es llamativo y repito, en breve les voy a mostrar un pequeño tweet o una pequeña imagen en la que vamos a ver unas cosas más que llamativas. Así que vamos a darle play. Júnior não é craque. Júnior é um ótimo jogador, que aliás, no time dele, que funciona muito bem coletivamente, por vezes desequilibra e fica esperando dele, ainda mais na ausência do Neymar. Um jogador que pegue a bola, drible 5, 6 e faça o gol sozinho, ele não vai fazer isso porque ele não consegue fazer. Se o Neymar tá fora da seleção e era o grande nome, e ele hoje é o grande nome da seleção brasileira, ele tem que ser questionado sim. O Vinícius Júnior acho que ele não precisa provar nada na seleção, não. Ele, se ele for depender de seleção para ser melhor do mundo, ele não vai ser melhor do mundo. O time não está bem e isso atrapalha todo mundo, mas individualmente também ele está muito abaixo, né? O Vinícius ele tem até agora um currículo bem fraco na seleção brasileira. O Neymar tem outras virtudes, tem outras valências. Eu acho o Neymar um jogador muito mais completo. Então o Neymar tem mais a capacidade de, mesmo quando o time não está bem, dele tentar alguma coisa individualmente. O Vinícius não vai fazer isso. Bueno, chicos, ahí están las críticas que está recibiendo Vini, porque no solamente es en España, también en Brasil. Y mira que yo puedo llegar a entender por la situación por la que está pasando la selección y que los brasileños estén preocupados con el bajo rendimiento que está demostrando esta selección. Pero les voy a leer unos datos que hay en un tweet y que me parecieron cuanto menos llamativos para poder entender más o menos por dónde va la cosa. Porque es muy fácil decir Vinicius está muy mal, Vinicius está terrible, aquello, lo otro. Me parece estupendo, pero no podemos olvidar ciertas cosas que es lo que quiero que repasemos en breve. Y bueno, amigos, ya lo tenemos aquí. Lástima que no sé por qué no me puedo tirar para un lado con la cámara esta, pero bueno, aquí está el tweet. Lo comparte Mourinhismo con una foto de Vinicius. Es una cuenta de Twitter dedicada seguramente al Real Madrid y dice: ya que se habla tanto del nivel de Vinicius en Brasil y que nunca será Neymar, hagamos un resumen de la carrera de Neymar con su país. Copa América 2011, eliminado en cuartos de final. Mundial 2014, eliminado en semifinales. Mundial 2018, eliminado en cuartos de finales.
Copa América 2019, Brasil campeón, no jugó ni un minuto por lesión. Copa América 2021, pierde la final. Mundial 2022, eliminado en cuartos, pero el problema es Vinicius. Menuda hipocresía. Y es que me parece sencillamente demoledor. Y a ver, tengo que reconocer una cosa, Neymar es un crack y es uno de los futbolistas con más talento que probablemente hayamos visto en la historia del fútbol. A nivel general, es un crack con el balón, era probablemente el sucesor más natural que iban a tener futbolistas como Cristiano Ronaldo o Lionel Messi, pero realmente es que no ha terminado de funcionar. Y para que vean cómo es el relato absolutamente bestial y las críticas ridículas que le están atacando. Ok, porque repito, creo que Vinicius es el mejor futbolista que tiene la actual selección de Brasil. Y realmente hay que entender que las críticas son hasta justificables hasta cierto punto. Pero que vengan a venderme el relato de que Neymar, de que no sé, cuando estamos viendo estas absolutas ridiculeces, es que me parece sencillamente brillante, digno de un mesicópata, de un ridiculez toda la vida. O sea, me parece realmente estúpido. Por eso les digo, incluso Vinicius tiene más Champions que Neymar. Va a ganar un Balón de Oro que nunca pudo rozar Neymar. No creo que haya estado tan cerca como por lo menos está Vinicius a día de hoy. Por eso me parece realmente ridículo. Pero bueno, hay que seguir. Al mejor siempre le van a echar palos, muchachones. Voy a pausar un momento el video. Pero bueno, chicos, a seguir para adelante. Y quiero que cerremos este video, que va a quedar interesante y que ha estado más en torno a lo que pasa con Vinicius y lo que le está pasando y lo que le va a seguir sucediendo, para, muchachos, poder verificar algo más que interesante. Y es algo que les voy a mostrar en la pantalla, un discurso de Fernando Sanz que me pareció sencillamente demoledor. Bueno, chicos, vamos a cerrar con este clip que me pareció sencillamente interesante. Delantero, si tu jugador pasión va vinculada a eso. Y acabo, Fernando, y en el caso de Vinicius Fernando. ¿Me estás diciendo que la pasión va vinculada a insultar a la gente? Fernando, hoy no entiendo. No. Te estoy diciendo que esto no es un campo de tenis, que no es una cancha de tenis, y que el juez no puede decir. Estás dando a entender que la pasión va vinculada a insultar a la gente en un campo de fútbol. No, la pasión va a animar o a silbar o a intentar distraer. No con los insultos, ni con el mal comportamiento. Tú me estás diciendo... Porque yo estoy de ese mal comportamiento desde esos años de mierda que gracias a Dios estamos pasando a esto, y gracias a gente como Vinicius, que por lo menos yo el día que señaló a un tío, vamos, fue un día pletórico. Porque es que mucha gente, en las que me incluyo, y en las que se incluyen muchos periodistas a lo mejor que estaban por allí, hemos sufrido barbaridades. Y que esto esté pasando es una gozada. Es maravilloso. Porque así da gusto ir con tu hijo al campo. Yo tengo, Fernando, lo que yo te digo es que antes ir con tu hijo a un campo con la camiseta del equipo contrario era imposible. Pero daba lo mismo que fuese del Barça, del Madrid, del Sevilla, del Málaga, del Betis, daba lo mismo, era imposible. Y ahora eso por fin se ve. Es normal. Se ve. Yo he visto en el campo de la Real gente con la camiseta del Real Madrid. Y eso antes era imposible. O sea, no critiquemos esto, coño. Alabemos todo esto. Joder, que se están dando pasos de gigante. Por eso no puedes decir tú que la pasión va vinculada a un insulto. No me jodas, eso no puede ser. He dicho que tú lo no has puedes hecho. convertir. Tiene que ver con Fernando, no puedes adelantar. Bueno, chicos, ahí está lo que les estaba diciendo, y con eso por supuesto vamos a cerrar porque me parece sencillamente demoledor. Y es que es lo que les estaba diciendo, y una de las cosas, por cierto, es de este señor es del Atlético de Madrid, el mismo club en el que Vini recibió insultos totalmente racistas, y que la justicia, por llamarlo de alguna manera y muy entre comillas, dictaminó o dijo realmente no, es que esto va a quedar así porque era un contexto de máxima rivalidad y además solo fueron unos pocos segundos. Me parece sencillamente brillante lo de Fernando Sanz y colocando en tu sitio a este señor. No tiene que ver una cosa con la otra. Tú puedes llegar aquí a decir cualquier cosa. Yo puedo odiar y tenerle todo el asco del mundo al Barça, pero no me vas a escuchar, por ejemplo, metiéndome con la ropa de Koundé, que ya me parece bastante atrevida. Pero no me vas a ver en ese plan porque no es algo que vaya vinculado a lo que yo siento, que deportivamente no tiene nada que ver con el aspecto de la vida real, o con rasgos físicos, o con gustos, o con preferencias. Pero bueno, ellos no lo han entendido, y muy bien por Fernando Sanz que lo coloca en su sitio. Así que nada, espero saber sus opiniones en los comentarios. Me dejan su like, suscripción. Hoy, mañana y siempre habla Madrid. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video y chao.